Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos otra vez a mi canal, espero que se encuentren de maravilla. En esta ocasión les traigo un nuevo libro. Es muy importante entender el por qué vuelvo a traer libros. Bueno, porque he notado que las personas tienen dificultades para recordar lo que leen o porque simplemente no les da tiempo o no les gusta la lectura. Sin embargo, en nuestro día a día es muy importante la lectura. La puedes encontrar la importancia en la lectura tan solo cuando vas a hacer algún trabajo escolar o algún trabajo en tu oficina o para poder enterarte de cosas nuevas, llámese los diarios o en alguna gaceta o en alguna información que encuentres por ahí en la calle, incluso para pedir informes o alguna dirección. Sin duda alguna, la lectura es algo fundamental en nuestra sociedad y en nuestro día a día. La parte positiva de todo esto es que no es necesario leer toda la información que existe. Eso sería un trabajo muy arduo, si no es que un trabajo casi imposible, pero no hay que desdeñar la posibilidad de comenzar a leer desde ahora o cuando tengas tiempo. Sin embargo, es importante darse un tiempo para leer por gusto, no por necedad o no por ansiedad. Las cosas que les comenté hace un rato son la lectura obligada. Sin embargo, también existe la lectura recreativa que te permite leer y poder comprender temas a ti mismo en ese tiempo que te dedicas solamente a ti. Por eso, y teniendo eso en mente, les traigo un nuevo libro porque a mí me fascina la lectura y porque este tiempo que me he dado a mí lo quiero compartir con todas aquellas personas que desafortunadamente por cualquier circunstancia no puedan leer y que tengan que hacer algún trabajo o simplemente quieran saber un poco más, ya que es la finalidad de este canal, ya que yo siempre quiero saber un poco más. ¿Por qué no enseñar a la gente a saber siempre un poco más? Y de hecho esa es la intención, siempre saber más. Pero si no todos quieren saber más, pues ¿por qué no empezar por un poco? Como la lectura, ciertamente. Entonces, bueno, cuando yo empecé a darme cuenta que siempre me gustaba saber más, pues descubrí cuál era la raíz. Y la raíz de todo eso es que la información es algo tremendamente importante en nuestras vidas. Es algo tan importante que, dicho de otra manera, sin información no podríamos estar aquí, y la información es lo que nos permite saber a ciencia cierta quiénes somos y hacia dónde vamos. De hecho, esas son preguntas tan importantes que la ciencia todavía no puede responder. Es a lo que ahorita se están dedicando los científicos y ahora mismo me dedico a presentar el siguiente libro, que es El derecho a la pereza de Paul Lafargue. Este libro lo leí hace ya algún tiempo, pero bueno, se los comento esto porque las imprecisiones que se puedan dar entre este libro y su propia opinión, pues pueden ser simplemente asperezas que se pueden ir limando a través de sus comentarios o a través incluso de sus correos electrónicos que posteriormente me puedan mandar, porque aún no he dejado redes sociales. Realmente lo que tiene que ver con este canal siempre ha sido algo meramente, no solamente académico, sino meramente especulativo. Es decir, ni siquiera yo mismo sé qué vaya a hacer en el próximo momento, pero va a tener, esto téngalo siempre en cuenta, siempre que ver con la mejor actitud hacia las cosas positivas y hacia los logros en la vida. No porque yo quiera logros, sino porque eso me va a permitir reflejarles a ustedes la mejor imagen de los autores y la mejor información que se encuentre dentro de este libro. Como por ejemplo, bueno, este libro está dividido en dos partes. Antes que nada hay que mencionar, voy a empezar con la segunda parte porque es la parte que me parece más importante. La parte sustancial de este libro, que se denomina El ideal socialista, que es la segunda parte, versa sobre los valores del capitalismo. Sé que es algo paradójico y difícil de entender en un principio, pero en abstracto se puede definir como el capitalismo una forma de hacer o llegar hacia algún fin mediante todo tipo de técnicas de negocios o técnicas materiales o técnicas circunstanciales. Sin embargo, el socialismo te dice puedes hacer o puedes no hacer, te da opciones. Las opciones que te marca el libro, como bien lo dice el autor, es apoyar necesariamente al socialismo, porque sin tu apoyo el socialismo no puede existir. Pero en el caso del capitalismo, si tú no puedes operar una maquinaria porque estás enfermo, ten por seguro que alguien más la va a poder operar para ti o por ti. Entonces, en el caso del socialismo, lo más importante es tener
conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo, cuál es el movimiento que te tocó vivir y por qué se vive de dicha manera. Además de todo esto, los ideales es algo que se permite hacer constantemente y se continúa con el paso del tiempo. Hasta la fecha no es muy sencillo definir un ideal que ya esté terminado, porque precisamente esa es su esencia. Su esencia es que sea algo que no tenga realmente o llanamente un favoritismo hacia llegar hacia algún objetivo o alguna circunstancia en determinado. Por lo tanto, es un ideal, algo que no está acabado, algo que está en constante movimiento, pero sin embargo menoscaba en todas las ideas que precisamente prescinden a todos los movimientos que se puedan gestar desde esa opinión pública. Y en ese sentido, pues todo lo que tenga que ver con el socialismo son técnicas simplemente de ejercer poder para poder tener autonomía sobre el pueblo, que el pueblo asimismo pueda tener autonomía sobre su propia persona, siempre y cuando rindan tributo al mismo poder que les da las atribuciones que retribuyen finalmente en la sustancialidad de su trabajo, y que a la postre, por supuesto, vaya a concluir con la culminación de otro tipo de gobierno similar, parecido, o que además de eso tenga una necesaria concordancia con el próximo presidente electo o el próximo sistema de gobierno. En otras palabras, el socialismo es algo que nunca termina, por lo tanto es un ideal. Entonces el autor lo explica de dicha forma, como si fuera una entrevista personal y como si tú estuvieras haciendo algo negativo, porque ser parte de algo es muy diferente a tener presencia en ese algo, y en el socialismo se incurre necesariamente en ser presente en cualquier tipo de movimiento. Entonces, por lo tanto, es una forma de opinar objetivamente hacia algún modelo en común, que es muy diferente a lo que hacen los diarios. Este señor escribió un libro para poder opinar sobre un ideal socialista, mientras los diarios escriben columnas para apoyar o para fomentar alguna opinión en general sobre algún tema determinado. Pero como el socialismo es algo tan grande que no puede ser necesariamente limitado a alguna columna de periódico o a algunos tantos ejemplares, pues simplemente se puede notar la gran diferencia entre la opinión de algunos intelectuales o algunas personas que están haciendo su trabajo. Yo no digo que sea malo, o yo no digo que sea algo positivo, simplemente digo que este señor sí que se lució con este tema en el libro. Y bueno, finalmente pues vamos con el mito de Prometeo. Sabemos que el autor tiene algún tipo de favoritismo, igual que la mayoría de los autores de tipo negativo, como Friedrich Nietzsche, que eran expertos en los griegos. Entonces este autor, al ser un poco negativo, entre sus líneas te vas a encontrar una serie de diálogos y una serie de conversaciones que realmente no se refutan a sí mismos, sino que incurren en un cambio, pero este cambio necesariamente es desde el punto de vista y objetivamente hablándolo, en el cual las cosas nunca van a salir bien. Y es verdad, hasta cierto punto es verdad, porque la forma en la que las situaciones se van gestando simplemente permiten que una revolución sea eso, una vuelta, más sin embargo nunca dicen que las cosas van a desaparecer o van a cambiar. Entonces, en el mito de Prometeo simplemente nos tenemos que remitir a los griegos para poder entender la parte esencial a la cual el autor se refiere, que si los griegos nos heredaron esto es porque ya tenían planeado algo mejor para nosotros. Sin embargo, no les dio tiempo a los griegos para terminar sus ideas, porque nos dejaron un sistema obsoleto y nos dejaron una serie de leyes y una serie de conductas que aunque quisiéramos no podríamos entender, porque desafortunada o afortunadamente ya no vivimos en esos tiempos. Permanecemos en un mundo muy cambiante, a final de cuentas globalizado, y eso permite el avance de las ciencias. Mientras tanto, los griegos siguen siendo griegos y nosotros seguimos estando donde estamos. Y el autor, además de todo eso, bueno, pues está hablándote de cómo puede ser realmente una forma de poder trascender en el tiempo, porque las opiniones solamente se quedan en formas o circunstancias, y la formalidad de este libro es tan grande que al momento de leerlo vas a poder desentrañar cuál es el papel del lector en esta opinión. Porque si tú puedes opinar algo, va a ser diferente a lo que opine el libro, ya que este libro no te da pautas y no te da bases esenciales para que tú opines, simplemente te muestra un panorama
un mapa o te muestra un contenido, y en base a ese contenido, que a propósito, y vuelvo a insistir, es de índole necesariamente pesimista, pero eso no tiene nada de malo, incluso considero que es un gesto muy inteligente del autor para poder llegar a final de cuentas a cualquier tipo de lector, y no solamente a lectores jóvenes interesados en la revolución, o a lectores ya viejos conformados con su vida, o incluso niños que les guste malinterpretar las cosas, o gente que se crea tan anciana como para no volver a aprender nada nuevo en sus vidas. Simplemente fue un libro que se hizo para ser vendido y nada más. En eso se podría resumir básicamente todo el libro, porque no tiene ninguna idea generalizada ni preconcebida. Entonces, si te gusta pensar y te gusta tener una opinión más clara sobre argumentos válidos o de tipo totalmente inabstracto, pues puede ser un buen modelo para que tu conducta se recree hacia opiniones más afines con temas importantes de política, de sociedad, o incluso temas muy actuales, porque bueno, a final de cuentas los griegos siguen vigentes en cuanto a sus formas de gobierno. Recordemos a Platón, recordemos a Aristóteles y recordemos al maestro de todos ellos y padre de la filosofía moderna, Sócrates. Ciertamente es muy difícil borrar las huellas que han dejado sus autores, pero bueno, es importante tenerlo muy en cuenta y considerarlo para poder generar simple y sencillamente más conocimiento. Y como siempre, y la finalidad de este canal es siempre saber más, pues se los hago de su conocimiento, y como mi finalidad es siempre saber más, ahora que lo conozco lo comparto. Pues muy bien, esto ha sido todo en esta ocasión.